buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la lección número 23 del curso intensivo de Procreate de 0 a 100. Y en la lección de hoy, bueno, ya estáis viendo todo lo que hemos pintado ya. Nos estamos pegando aquí un curro impresionante, la cantidad de horas que llevamos aquí trabajadas, pero está mereciendo la pena porque está quedando realmente precioso. En fin. En el tutorial de hoy, en la lección de hoy, vamos a pintar una textura que me habéis pedido muchos suscriptores por mensajes privados, en comentarios, en el grupo de Facebook de este canal de YouTube, porque este canal de YouTube tiene un grupo de Facebook muy activo donde somos ya más de 1000 personas, y me habéis dicho, Jaime, enséñanos a pintar madera. Y sí, hoy os voy a enseñar a pintar madera, pero hay un problema, y es que madera, hay muchos tipos de madera. ¿Vale? O sea, es que no es lo mismo, pero vamos, ni de broma. Tenemos madera sin tratar, madera pulida, madera barnizada, ¿sabes? Esa que se ve como todos los reflejos y todos los brillos. Tenemos madera como esta de aquí abajo, de la mesa, ¿vale? Este fondo que tengo aquí puesto, que es como una madera más rústica. Tenemos tronco de madera cortado por la mitad, que son los anillos de crecimiento del árbol. Tenemos madera de corteza. Tenemos madera partida, rajada, que no es lo mismo que la madera cortada. Tenemos madera de las ramas. O sea, hay un montón de tipos diferentes de madera. Y esto es como si me dices, Jaime, enséñame a pintar tela. Hombre, pues yo te puedo enseñar a pintar una tela, pero no es lo mismo, por ejemplo, la camisa que llevo puesto yo ahora que un jersey de lana. No se parece absolutamente en nada. Entonces, bueno, en estas texturas, ¿vale? En estas 25, haremos dos de madera. Una, que es la que vamos a hacer hoy, que es, bueno, ya os la enseño, ¿vale? Ya vamos a hacer esta madera de aquí, ¿vale? Que es como una madera más tratada, como más pulida, como cortada, ¿vale? Como una madera trabajada. Que te puede venir muy bien para hacer suelos, para hacer mesas, para hacer paredes, para hacer techos, para pintar una habitación. No sé, yo creo que este tipo de madera te puede venir muy bien para hacer un montón de elementos tratados con madera tallada, ¿vale? Es la típica madera tallada. Pero a mí me gustaría también en el futuro, dentro de unas cuantas texturas, hacer, por ejemplo, madera como más salvaje, como por ejemplo el tronco de un árbol, por ejemplo, por hacer otro tipo de madera. Pero ya os digo que este tema de maderas da para hacer prácticamente un reto de 5×5 solo de maderas. En fin, hoy vamos a hacer esta madera que tenéis aquí debajo. En fin, con vuestro permiso, sigo sin tener cámara cenital, así que me voy a quitar de aquí la cara y esta textura que tenéis aquí debajo va a subir donde tengo yo la cara y vamos a empezar a pintar. Como siempre, en la descripción de este vídeo tienes primero el enlace al dibujo a línea, que es un PNG transparente para que lo puedas importar a cualquier aplicación de pintura digital. Y lo colocas encima como una capa y puedes pintar y ya está. Y luego también tienes la paleta de colores con todas las tonalidades que vamos a trabajar. En fin, yo me callo y si os parece bien, empezamos a pintar. A ver, lo primero de todo que voy a hacer es quitarme la cara y poner la imagen. Vale, perfecto. Y si os parece bien, vamos a abrir el documento y empezar a pintar. Bueno, una vez que lo tenemos ya pues abierto nuestro documento, tenemos esto de aquí que se parece un poco como a Venus, pero no es un planeta, ¿vale? Es madera. Y aquí tenéis la paleta que la he llamado Madera 1. Lo he llamado Madera 1 porque ya os digo que quiero hacer más tipos de madera. Así que bueno, vamos a empezar a pintar, ¿vale? Si os parece bien, como siempre, vamos a hacer las primeras fases, ¿vale? Damos un toquecito, le damos cambiar nombre, lo llamamos como dibujo y desplazo con un dedo hacia la izquierda, le digo bloquear, creo una capa nueva, la pongo por debajo de la capa que ya teníamos y pincho en el color de fondo. Y espérate que estoy con todas las paletas, me voy a valor para que tengáis todos los valores hexadecimales y pinchamos en la esquina superior derecha, que es el fondo de todas nuestras texturas. Muy bien, perfecto. A ver, tenemos ya nuestra capa, genial, pues vamos a empezar poco a poco. A ver, primero, como siempre, pincel preciso, máximo tamaño, máxima opacidad. Vamos a coger una tonalidad media, como esta de aquí, perdón, voy a volver a valor, esta de aquí, que es la B59171, ¿vale? Pues este tono de aquí vamos a darle como un toque y ahora lo vamos a escalar. A ver, si estás haciendo este curso con Photoshop, es probable que puedas crear pinceles lo suficientemente grandes como para no tener que hacer esto que estoy haciendo yo ahora.
pero en Procreate de momento no se puede. Sí, podría tocar los parámetros de pincel, pero que no me merece la pena. Bueno, pues ya tenemos este tono, que es un tono realmente muy de madera. Y lo que vamos a hacer, como siempre, es vamos a bloquear el canal alfa. Entonces, a ver, vamos a hacer primero las zonas de luces y las zonas de sombras. Cuando estás pintando madera, primero toca la iluminación y olvídate de las vetas de la madera. Solo iluminación. Bueno, tenemos este tono de aquí. Vamos a coger ahora el siguiente tono de la izquierda, que es el 624 F3F, y con el pincel extra suave vamos a darle... ¿Tengo el canal alfa bloqueado? Sí. Voy a darle como unos toques. De momento va a ser como muy rápido todo, ¿vale? Muy genérico. Vamos a dar así unos toques así, ¿vale? Después voy a coger como este gris un poco azulado, que es el 817 E89. Voy a dar como... Es que quiero que este tipo de madera tenga como una luz reflejada indirecta muy potente. Porque la madera, si te fijas en cualquier mesa, cualquier objeto de madera, y te fijas un poquito, verás que la madera es bastante reflectante. A ver, no es un cristal ni un metal, pero es bastante reflectante. Bueno, una vez que tenemos este tono, voy a coger este tono más oscuro, el 2C211B. Voy a dar como... Voy a bajar la opacidad, que está muy alta, a un 16-15. Voy a dar como un poquito aquí debajo. Así, perfecto. Y luego voy a coger, pues como este tono de aquí más clarito, que es el D0D4EF. Voy a dar como un poquito por aquí. Genial. Y luego teníamos este tono de aquí, que era nuestro tono medio. Pues ahora vamos a coger el de la derecha, que es el E4C5A8. Voy a dar como unos toques por aquí. Y luego el más clarito de todos, que es este de aquí, que es el F2D8BD. O algún día diremos bingo cuando digo estos nombres. Vale, más o menos, es una iluminación, pues oye, pues muy interesante. Me gustan muchísimo estos tonos. Lo que voy a hacer es aplicarle un desenfoque gaussiano, más que nada para suavizar un poquito. ¿Ves? Aquí no tiene nada y aquí, si te pasas, no. Pero vamos a hacerlo como... un 25. Un 25. A ver, que yo estos números que os digo así de 25 o 37, lo hago yo a ojo, ¿vale? Si tú crees que el tuyo en vez de un 25 es un 30, métele un 30 o un 40 o un 15, ¿vale? Eso como tu propio ojo te vaya diciendo. Vale, qué bonito. Qué bonito, qué colores más bonitos de madera. Y oye, voy a hacerle la sombra ya, ¿vale? En vez de como otras veces que lo hacemos más adelante, esta vez la voy a hacer ya. De hecho voy a emplear el truquito de duplicar la capa que estamos pintando. Hago invisible la capa de arriba, selecciono la capa de abajo, pinchamos en ajustes, le damos a tono, saturación, brillo, bajamos el brillo al mínimo, vuelvo a hacer visible la capa de aquí arriba. Y ahora con la herramienta de la flechita, pero en vez de en uniforme le vamos a libre, mantengo el dedo en la sección central y lo arrastro hasta aquí para que sea más o menos coherente. Luego esta parte de aquí me la comeré, pero más o menos coherente. Vale, lo que voy a hacer ahora es con dos dedos hacia la derecha, desbloqueo canal alfa y ahora voy a aplicarle un desenfoque gaussiano. Más o menos así. Y ahora con la herramienta dedo voy a meterme hacia aquí dentro, ¿vale? Porque no podía salir, ¿vale? Esto hacia afuera. Vale, genial. A ver, es un negro súper intenso, así que le voy a bajar la opacidad a un, no sé, un 50%. Un 50%. Y le creo una capa nueva y esta vez sí que me voy, perdón, vuelvo al clásico, con negro puro. Y con el pincel extra suave, quito un momento el dibujo a línea, solo para poder hacer estas partes de aquí. Y aquí ya sí que le pongo negro puro. ¿Vale? Para lo que os digo siempre, ¿vale? Para que pese el objeto. Que no esté flotando, ¿vale? Vale, bastante bien. Y de hecho voy a coger, a ver, voy a hacer una prueba, a ver cómo queda. Si le doy así como unos toques y difumino.
Nada, súper sutil, ¿eh? Simplemente para que no sea toda del mismo color y ya está. Vale, genial, ya está. Y entonces ahora en una capa nueva voy a coger el tono... ¿Lo voy a coger con el contagotas o con... Bueno, mira, lo voy a coger con el contagotas, ¿qué más da? Vamos a coger este tono de aquí, que es como si dijéramos la mitad, ¿vale? Y vamos a hacerle como un pequeño reflejo. Vale. Vale, para que tenga un poquito de luz. Y ya está. Bueno, pues ya tenemos esta esfera de aquí que podría ser, no sé, un huevo o algo. Pero bueno, es una luz muy bonita, muy bonita. Vale, perfecto, pues voy a combinar estas capas. Combino estas capas. Perfecto, y ahora hago visible la capa de dibujo. Fijaros que solamente con hacer visible la capa de dibujo ya se entiende que es madera. Porque en realidad lo que hay que hacer ahora es todas estas vetas de la madera, hay que prácticamente dibujarlas. Y yo lo voy a hacer en una capa por encima, sin importarme si me salgo, que luego le aplicaré una máscara, ¿vale? Una máscara de recorte, para no salirme por fuera. Pero lo quiero hacer en una capa por encima para no tocar todo el degradado tan bonito, toda la iluminación tan bonita que hemos hecho, ¿vale? Pero fijaros que llevamos 10 minutos y esto está casi ya... Mentira, ahora falta todo. Falta todo el detalle, pero bueno, vamos poco a poco y sin agobios. Venga, capa nueva y vamos a coger como... yo qué sé, a ver estos tonos de aquí. Voy a coger este tono de aquí. Este es el 55... ¡Oh, va, qué bonito! 554433. Un tono marrón muy bonito. Y ahora voy a empezar poco a poco a ver si encuentro el punto dulce, ¿vale? Con el pincel plano voy a hacer primero unas pruebas. No marcando más. Podría ser. Espérate a ver. A ver con un 15. Vamos a dejarlo con un 15 a ver qué es lo que hace, ¿vale? Y ahora simplemente quiero que vayáis como dibujando. Primero veis que voy pasando de izquierda a derecha como siguiendo un poco el dibujo. No os preocupéis mucho si no queda exactamente igual que el dibujo, ¿vale? Vale. Vale, vamos a hacer como estos nudos. Aunque luego estos los haré mejor, ¿eh? Pero más que nada por indicar un poco dónde están estos nuditos. Vale, genial. De hecho, yo creo que ya incluso hasta podría quitar el dibujo a línea. Bueno, todavía no. Voy a hacer como este nudo de aquí para que veáis cómo se hace un nudo, ¿vale? O sea, son como anillos. Como anillos, pero dejando que uno de los lados, vamos, que los extremos, como que salgan un poquito más hacia afuera. Como si fueran ojos, ¿vale? Sí. Vamos a hacer este nudito así. Vaya, se me acaba de suscribir una persona. Vamos. Es que aunque estos vídeos no los hago en directo, utilizo la interface de los vídeos en directo. Vale.
Vale, genial. Ahora ya sí que voy a quitar el dibujo a línea, ¿vale? Y porque más o menos he indicado un poco, ojo que esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? He indicado un poquito por dónde van a ir las vetas de la madera. Y ahora ya sí que quiero que poco a poco hay que ir como haciendo tracitos, ¿vale? Incluso le voy a bajar la opacidad a un 9%. Ir jugando con la opacidad, ¿vale? Vale, vamos a pasar como pasaditas. Tiene que haber algunos que se marquen mucho y otros que se marquen poco, ¿vale? Esa es la clave. Y de hecho en alguna zona intentad marcar más. Solo en alguna pequeña zona, ¿vale? Como para generar un poquito de volumen. Vuelvo a subir la opacidad porque quiero marcar más. Alguna veta. ¿Vale? Por ejemplo, esas dos. Ojo que no hemos cambiado de color ni una sola vez, ¿eh? Estamos tratando todo el rato con el mismo color. A ver, voy a marcar más las que había marcado ya antes. Pero en vez de una vez, estoy dándole como varias pasadas, porque me interesa salirme un poquito por fuera para que dé la sensación como de anillos de crecimiento. Vale, ahora ya sí, lo vuelvo a bajar. Estábamos en un 9% de opacidad. Y ahora ya vuelvo... Ojo, es siempre siguiendo como la forma. No hagáis así uno de arriba abajo, ¿vale? O sea, siempre siguiendo la veta de la madera. Vamos poco a poco. Vale. Muy bien. Veis, que es acompañar. Vale, fijaros cómo va ganando ya esto, y esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Vale, genial, teníamos como este tono de aquí. Vamos a coger ahora un tono más claro. Vamos a coger este de aquí, ¿vale? Que habíamos utilizado antes como clarito, ¿vale? El F2D 8BD. Pero lo voy a crear en una capa nueva, por encima o por debajo. Uy, pues no lo sé, voy a empezar por arriba y si veo que queda mal, lo pondré por debajo. Lo mismo, ¿eh? Primero, como unas franjitas. Veis que aquí se nota perfectamente por donde me estoy saliendo por los laterales, pero no me importa. Que luego le aplicaremos una máscara. Incluso por alguna zona pasad muchas veces así el dedo. Para que se vea como franjas de otro color. Incluso igual estoy hasta con demasiada opacidad. Ahora jugaré con la opacidad, ¿vale? A ver, un momento, vamos a hacer lo que os decía. Vamos a probar arriba o abajo. Pues mira, lo voy a hacer debajo. Y de hecho le voy a bajar la opacidad, que estaba como muy fuerte. Logramos un 50. Un 50 está bien, ¿vale? Le voy a crear una capa nueva por debajo. Y ahora sí que le voy a dar como un poquito más grande el pincel, un poquito más de opacidad. Le voy a dar alguna línea más clarita. De hecho, como estoy en una capa nueva, puedo difuminar esto un poquito para que no se vea tanto.
Sabía que no estaba el 40, ahora. Vale, incluso ahora me vuelvo al clásico con blanco puro, básicamente. Voy a dar como alguna pasadita un poco más clara. Me estoy fijando ahora mismo en la parte clara, En la parte oscura no me fijo porque la voy a difuminar, pero quiero que la parte clara tenga como alguna veta de madera un poquito más clarita. Y lo que os decía, ¿veis? Ahora en la parte oscura voy a difuminar toda esta parte de aquí. Porque lo que yo quería era que en esta parte de aquí hubiera partes claritas. Vale bastante bien. Combino hacia debajo, esta de aquí arriba la combino hacia debajo. Y lo que os decía, ¿vale? Si yo ahora esta capa le digo aquí y le digo máscara, no, perdón, uy, me he equivocado, era máscara de recorte. Si yo pincho aquí y le digo máscara de recorte, veis que ya no se me sale nada por fuera, ¿vale? Vale, bastante bien. En esta capa de aquí abajo voy a crear una capa nueva. Y ahora quiero que cojáis como este tono oscuro y os vayáis a pincel Jaime. Vamos a bajar la opacidad. Un 4% de opacidad, nada, muy poquita. Vamos a dar como unos toques. Más que nada para envejecerla, para mancharla. Por ejemplo, así. Vamos a coger el tono claro. Algún toquecito. Vale. Luego esta capa nueva que hemos creado de aquí, la voy a decir que un desenfoque gaussiano muy poquito. Porque no quiero que se vea tan limpio estas arruguitas, sino que un poquito así, como manchitas. Genial, por ejemplo, ahora, capa nueva. Pues creamos una capa nueva y le voy a meter con el más clarito de todos y salpicadura Jaime. Vamos a darle como unos toquecitos por aquí. Ahora con el más oscuro, toquecitos por aquí abajo. Voy a bajar la opacidad. Es por darle como más textura de madera, ¿vale? Más realismo. Vale, genial, voy a combinar hacia debajo y fijaros qué diferencia, ¿vale? Entre esto que era como muy limpito, era muy, no sé, como demasiado salida de la carpintería, y esto ya es más real, ¿vale? Esto puede ser una pared, una mesa, una silla en el exterior, no sé, algo que tiene un poco más de volumen y realismo. Y ahora lo que voy a hacer es, en una capa por encima, voy a aplicarle ya directamente como, perdón, he creado dos capas, voy a crearle como ya los brillos más intensos con el pincel plano, ya son como los detallitos como más claritos de todos, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar, por ejemplo, por aquí. Mirad que estoy con un pincel no muy pequeño, no le estoy dando detalles muy chiquititos. Vamos poco a poco. De hecho, la voy a poner también como máscara de recorte para no salirme por fuera. ¿Lo veis? Ya es como intentar añadirle pequeños detallitos
para que el ojo del espectador se fije en estas cositas, ¿vale? Estoy haciendo ahora como esta luz indirecta reflejada un poco más intensa. ¿Veis? Aquí abajo también. Con un pincel ya mucho más chiquitito para que se vean las vetas de la madera. Esto es un poco parecido un poquito, parecido a pintar pelo. Por ejemplo, aquí, mira, este lo voy a marcar mucho más. Aquí voy a marcar mucho. Ya estoy como fijándome en las propias pinceladas que me ha dejado, que he hecho yo antes, para intentar acentuar un poquito más algún brillo, ¿vale? Esto es como que tiene tablones, como, no sé. Fijaros, ¿vale? Un poquito así, de detallito pequeño. ¿Lo ves? Que luego de lejos, que se vean todas estas cositas de aquí, ¿vale? Vale, genial. Por ejemplo, ahora voy a coger el más oscuro y voy a dedicarme a hacer, por ejemplo, mira, aquí esto voy a hacer como que se levanta un poco la madera aquí. La ventaja que tiene no utilizar un pincel ya predeterminado de madera, es que puedes hacer estas cosas, ¿vale? Puedes hacer que realmente sea un poquito diferente la madera en todas partes y que no se repita un patrón. Y ya habéis visto que no es nada complicado. De hecho, yo creo que esta puede que sea una de las texturas más fáciles que vamos a pintar. Vale, genial. Yo qué sé, vamos a meterle aquí como un agujero de carcoma. Aquí otro. Yo qué sé, aquí vamos a ponerle otro. Pero no hagáis sobre el agujero, sino el agujero y luego una parte más clarita en función de dónde venga la luz, ¿vale? Aquí le voy a hacer clarito el lado de la izquierda por la luz reflejada esta que viene de aquí, de este lado de aquí, ¿vale? Vale, pues básicamente es así. A ver, este es este de aquí. Voy a difuminar con el dedo, un momento. Vale, que me había quedado como demasiado limpio. Pero vamos, básicamente es que esto está ya. O sea, fijaros qué maravilla. Vale. Genial, voy a combinar estas capas hacia debajo. Combino estas capas hacia debajo. Y si queréis, lo que os puedo enseñar es como en una capa nueva con pincel plano, es cómo hacer uno de estos nudos. A ver, es muy sencillo, no hace falta ni siquiera que los tengas dibujados antes. Pues yo qué sé, vamos a poner uno aquí arriba, aquí en medio, ¿vale? O sea, fijaros que las vetas vienen por aquí. Pues lo que voy a hacer es como abrir la veta y la vuelvo a cerrar. Abro la veta, la vuelvo a cerrar. Es como pintar una especie como de ojo, ¿vale? Abro, cierro. O sea, la abrimos así. Y lo que hay que hacer ahora es como poco a poco. A ver, por ejemplo, empezamos aquí en medio. Luego, siguiente anillo. Se estira más en los bordecitos. Siguiente anillo. Se estira más en los bordecitos. Y aquí más estrechito. Aquí estrechito, como ojos, ¿vale? Llegamos aquí donde se juntaba antes. Lo hacemos que se estire un poquito más. Este de aquí, que es el grande de fuera, que se estire más.
como que marca más. Pero sin mucho cuidado, ¿eh? O sea... Y ya está, o sea, es que no tiene más misterio, o sea, y ahora le voy a coger, por ejemplo, el tono más clarito. Pues para aclarar un poquito alguna zona más. Por ejemplo, esta parte de aquí arriba. Vale, voy a hacer así que tenga como alguna astilla por aquí. Vale, y ahora ya, por ejemplo, bueno, esto lo voy a combinar hacia debajo. En una capa nueva vamos a hacer como pequeños arañazos. Por ejemplo, más grande, marcando más. Un arañazo así en diagonal, pero con la picardía de cada vez que hay un cambio de color, márcaselo tú más. O sea, cada vez que cruza con una veta de la madera, márcalo tú más. Para que dé la sensación, lo ves, que al arañar ha roto un poquito las vetas de la madera, que es lo que pasa con los arañazos. ¿Lo ves? Por ejemplo, otro, vamos a hacerlo así que venga por aquí y así, ¿vale? Como, yo que sé, como una X, yo que sé. Pues lo mismo, cada vez que cruza con una veta de madera, lo marcamos un poquito más. ¿Vale? Pero por ejemplo en este caso, pues mirad, voy a coger el tono como más oscuro y le voy a marcar, pues si la luz viene de la derecha, pues voy a hacer como que aquí es un poquito más oscuro. Como que se ha metido un poquito, ¿vale? ¿Veis? Como que tiene más, como que clac, ha sido más profunda, ¿vale? Vuelvo a nuestra clara, le voy a poner ahora un arañazo, por ejemplo, perdón, le subo la opacidad, un arañazo, por ejemplo, así. No, mira, lo voy a hacer como clac. No, así, clac. No, clac. Así, como que ha habido algo que lo ha roto más. Lo veis, ¿eh? Cada vez que cruzo una veta, lo aclaro, saliéndome un poco por fuera, ¿eh? Lo aclaro un poquito más. ¿Lo ves? Es que desde lejos parece mucho más realista. Vale, vamos a hacer por ejemplo otra aquí. Vale, ojo, estos son arañazos, vamos a llamarlos arañazos profundos, ¿vale? Si lo que queremos hacer es arañazos más superficiales, simplemente bajando la opacidad y sin ya hacer el juego ese que os he dicho antes de que marque más cada veta de madera, sino simplemente haces como pequeñas rayas, así un poco por todo.
Si alguna no te convence porque crees que llama demasiado la atención, deshaces y ya está. ¿Lo ves? O sea, esto es como una especie como de bola de madera que ha tenido, no mala vida, pero que ha sido usada, ¿vale? Esto ya me lo voy inventando yo. Vale, ya me conocéis que yo sería capaz de pegarme aquí 36 minutos más pintando pequeños detalles, porque es que me vuelvo loco yo pintando estas cositas, me encantan. Pero bueno, básicamente esto es una bola de madera y fijaros qué diferencia entre esto y esto, o sea, es que le aporta un realismo brutal. Combino hacia debajo y ya está. Lo único que le haría yo en todo caso, y ojo que este tipo de madera tampoco se presta mucho a ello, pero sí un poquito, con la goma de borrar, intentad, ¿veis? Como donde se mete un poco, borrad un poquito. Tampoco mucho porque es una madera bastante tratada. No es como si fuera una corteza de un árbol, que ya lo haremos, ¿vale? Pero básicamente un poquito, nada, en alguna zona, más que nada para acentuar, incluso aquí, aunque no se vea, lo voy a hacer así, como para que este tablón de madera sale un poquito más hacia afuera. Aquí lo voy a hacer igual, me meto hacia adentro y sigo la curvita, así. Vale, aquí en la parte de luz, pues lo mismo, vamos a meternos, por ejemplo, aquí un poquito. Aquí otro poquito, pero muy poquito, ¿eh? Me meto, salgo, me meto, salgo, salgo, meto, me meto, salgo. O sea, es como poquito, aquí. Me meto, salgo, me meto, salgo. ¿Vale? Tampoco hagáis muchos porque no es el tipo de madera que quiero hacer yo ahora, ¿vale? Esta es como una madera más tratada, pero sí que se note que tenga como diferentes tablones o yo qué sé, o sea, de hecho es más, una vez que hemos hecho, por ejemplo, este, que lo he marcado mucho, ¿no? Que es como un tablón, mira, lo voy a hacer así, como que... Un momento, ¿eh? Lo voy a hacer que se meta, pero mucho, ¿vale? O sea, que es un tablón que sale hacia afuera bastante. Lo que podéis hacer es con la herramienta de selección, empiezas, por ejemplo, por aquí, y siguiendo el dibujo, haces una selección, coges el tono oscuro, te vas pincel extra suave y le das como unos toques. Tampoco mucho, solo un poquito, lo justo para que al quitar la herramienta de selección sí que dé esa sensación de que hay como un tablón que se mete un poquito hacia adentro, ¿vale? Y tiene un poquito de sombra. Lo podrías hacer en más sitios, aquí en este tablón de aquí, bueno, pero tampoco me quiero enrollar mucho más, que creo que la textura ha quedado muy bonita, como madera un poquito envejecida. Y ahora ya por fin viene mi parte favorita. Voy a combinar esto hacia debajo. Perfecto, lo tengo todo y ahora lo que voy a hacer es quito el color de fondo y exportamos la imagen como PNG transparente. Genial, una vez que la hemos exportado vuelvo a hacer visible el color de fondo para que ahora aquí en la galería se vea todo muy bonito. Qué bonita ha quedado esta textura, qué bonita va a quedar. Y abrimos nuestra retícula, nuestra cuadrícula de 5×5. A ver que esto cargue, perfecto. Perfecto. Y ahora ya, como siempre, hago visible la cuadrícula, creo una capa nueva, la pongo por debajo. Bueno, de hecho esto se me quedó de la clase anterior, combino hacia debajo y ya está. Creo esta capa de aquí y ahora importamos nuestra imagen en esta nueva capa. Vamos allá. Vale, como siempre, una vez que la hemos importado, se importa enorme. Ahora la voy a escalar, pero me voy, como siempre, a la primera, para que tenga el mismo tamaño. Por lo menos aproximado. Vale, ya está, lo ves, es ya del mismo tamaño que las demás. Y ahora ya sí me vengo aquí a nuestra capa y la vamos a colocar en su sitio.
Si no me equivoco, creo que está más o menos como aquí. Sí, más o menos aquí. Bueno, como tengo cada una en una capa, lo puedo luego toquitear todo lo que me dé la gana. Perfecto, quitamos la cuadrilla. ¡Buah, qué bonito ha quedado! ¡Cómo me gusta esta madera! Muy... ¡Buah, buah, 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 buah! Me gusta, me gusta. Voy a ponerme un momento. Aquí estamos, muy buenas, ¿qué tal? Y qué pasada, cómo me gusta. ¡Wow! Esa madera arañada, vieja. Pero ya habéis visto que pintar madera es realmente fácil, es muy sencillo, pero cada madera es un mundo, es totalmente diferente una de otra, es lo que os he explicado al principio. Pero bueno, aquí tenemos ya todas las texturas, lo voy a poner así para que se vea así como grande y centradito. Aquí tenemos todas las texturas y estamos a punto de terminar por fin la tercera fila. Espero que hayáis aprendido algún truquito nuevo, que hayáis aprendido a pintar por lo menos un tipo de madera y que os haya resultado útil este vídeo. Si es así, por favor dale un like a este vídeo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete que me ayudas muchísimo. Y si me quieres ayudar todavía más, en el enlace de la descripción, donde tienes el dibujo línea y la paleta de colores, tienes un enlace a mi Patreon. En fin, no me enrollo más, que si no estos vídeos son muy largos y no os quiero cansar. Ha sido como siempre un absoluto placer estar este ratito con vosotros y nos vemos mañana en la siguiente textura. Un abrazo y hasta luego.